Temas de este vídeo. Minuto 2 y 17, motivo de este vídeo. Minuto 4 y 8, opinión y reflexión de dos pastores evangélicos. Aarón Jiménez de Manresa, e Israel Gavarri de Logroño. Minuto 13, 00, los tres tipos de personas que apoyan el origen hebreo. Minuto 17, 00, artículo de reflexión, consecuencias que puede traer el movimiento gitano hebreo. Minuto 20, 07, similitudes y diferencias entre gitanos y judíos, y reflexión sobre el verdadero evangelio. Minuto 21, 03, reflexión sobre el evangelio que conocimos. Minuto 23, 26, lingüistas de todas las épocas concluyen el origen indio de los gitanos y su lengua. Minuto 37, 50, datos genéticos y lingüísticos tergiversados, utilizados por los promotores del sectarismo, y refutados por el grupo Amaró Aviven. Minuto 38, 23, la genética gitana y judía según el prestigioso genetista David Comas. Minuto 44, 11, Bourrow y Grellman, concluyen un origen indio de los gitanos. Minuto 51, 30, Paul Wessler y Julia Horvath, no ponen en duda el origen indio de los gitanos, ni vinculan el romaní con el hebreo. 1 hora 4 minutos y 48 segundos, origen de los judíos actuales. 1 hora 7 minutos y 57 segundos, las diferentes doctrinas del judaísmo. 1 hora 12 minutos, cosas que debemos saber los cristianos sobre el judaísmo mesiánico, por Rosalín Díaz, de Cristianos al Día. Podrán ver que utilizamos las palabras mentira y engaño, pueden parecer irrespetuosas, pero la Biblia también menciona estas palabras contra los que no dicen la verdad, y las condena. Algunos pensarán que estamos juzgando a la ligera, y que ciertas personas tienen errores por ignorancia o sin malicia. Entendemos que hay personas que están erradas y cuando se les demuestra su error rectifican con amor. En cambio aquí pueden ver muchos errores corregidos y datos refutados presentados a ciertas personas, pero siguen argumentando sus errores con soberbia. Esto ya no es un error por ignorancia, es una mentira con soberbia. También queremos dejar claro, que en este vídeo no pretendemos inculcar ningún vínculo religioso, patriótico, ni de ningún tipo con la India. Nos consideramos gitanos, españoles y seguidores de Cristo. No queremos herir los sentimientos de nadie, y si alguien cree ser judío es muy respetable, pero nos vemos en la obligación como gitanos y cristianos de advertir las falacias que utilizan algunos para inculcar un falso origen hebreo. Proverbios 12 y 22. Los labios mentirosos son abominación al Señor, mas los obradores de la verdad su contentamiento. Salmos 101, 7. El que practica el engaño no morará en mi casa, el que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Desde el grupo Amaró Aviven, queremos difundir información sobre el verdadero origen de los gitanos, hablar de la división de opiniones, y especificar que los judíos actuales no tienen nada que ver con los judíos de la Biblia. Los gitanos no son de origen hebreo. Los judíos son un pueblo muy digno, como otro cualquiera, y en ningún caso Dios favorece a ninguno de sus hijos. El que quiera llegar a Dios, tiene que creer que Jesucristo derramó su sangre en la cruz para redimir nuestros pecados. Eso no lo podemos perder de vista a la hora de tratar de entender el por qué se trata de vincular el origen judío con el origen gitano, ¿vale? Creo que hay detrás de todo esto un interés religioso-social del pueblo gitano español, ¿vale? Los que somos creyentes, los que somos amantes de la Biblia, sabemos que hay unas bendiciones de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, entendiendo esto, surgen en nosotros intereses por querer ser judíos. Pero eso, como nos acaba de explicar muy claramente David, y como hay en muchos artículos escritos por David y por otros grandes científicos, es algo no avalado por la ciencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es que el pueblo gitano está pues viviendo o sufriendo un concepto que es desde la psicología social, pero que también utilizan muchos sociólogos,
que es el wishful thinking, que es el pensamiento desiderativo. ¿Qué es esto? Es que cuando yo deseo algo, mis deseos influyen sobre mis creencias. Voy a poner el ejemplo más sencillo de todo esto, pero que al final es donde mejor se entiende, ¿no? A mí, pongamos por el caso, estoy soltero y me gusta una chica. A mí me gusta una chica y yo digo, esta chica está por mí. La chica no me hace ni caso, no está por mí para nada. Yo digo, no, pero es que es indiferente precisamente porque le gusto. Soy capaz de ver aquello que no existe simplemente porque hay un deseo en mi mente de que eso sea de esta manera. Pues yo creo que este concepto se le puede aplicar al pueblo gitano español que defiende este origen común entre el pueblo judío y el pueblo gitano. Ahora bien, como creyente y como pastor, debo advertir del riesgo que esto puede comportar. Creo que hoy quizá no es un riesgo muy grave, pero sí puede llegar a serlo con el tiempo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ser judío desde un interés religioso o social no tiene nada de malo espiritualmente. Ser judío desde un interés social o religioso. Ahora bien, querer ser judío o practicar ritos judíos como método de salvación es algo totalmente contrario a la palabra. La Biblia nos enseña, y tú sabes bien, Efesios capítulo 2, verso 8, somos salvos, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia y por medio de la fe. Más bien diríamos que somos salvos por obras, pero por las de Jesucristo, no por las nuestras. Por lo tanto, si necesitamos los ritos judíos para ser salvos, estamos cayendo de la fe. Ya existe un grupo importante de gitanos que se han desligado de la fe, que se han vuelto al judaísmo. Hay grupos de gitanos en España que practican el judaísmo como método de salvación. Y eso es algo peligrosísimo. Eso es algo que precisamente nos hará perder la salvación, porque la salvación es en Cristo, no es en ser judío. ¿Vale? Entonces, viendo esta situación y esto que puede llegar a ser preocupante, repito, la gente que quiera ser judío desde un interés social, religioso, no le veo la maldad espiritual. De hecho, tengo amigos y gente que respeto muchísimo como cristianos y que creen en un origen judío por un interés social, ¿vale? Pero al igual que esto creo que no tiene un prejuicio muy grande, sí puede llevar a consecuencias tremendas. Y en este sentido me gustaría terminar mi aportación pues recordando que la Biblia tiene solución a esto. El autor de los Hebreos, desconocido o bien, no vamos a entrar ahora en quién es el autor de los Hebreos, pero precisamente la carta a los Hebreos se escribe a unos cristianos hebreos que estaban corriendo el riesgo de caer de la fe y volver a los ritos judíos como manera de salvación. Y hay uno de los consejos que el autor de los Hebreos les da a sus lectores que a mí me gustaría leer. Son 3 versículos o 4 que me gustaría leer a modo de consejo de estos gitanos que creen en el origen judío desde mi perspectiva como pastor, ¿vale? Hebreos capítulo 10, verso 22 hasta el 25, dice, y esto es un consejo que da el autor de los Hebreos para evitar caer de la fe. Y el consejo es, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Os resumo, el autor de los Hebreos, para evitar caer de la fe, está diciendo que hagamos 3 cosas. 1, tener contacto con Dios, acercarnos a Dios. 2, mantenernos firmes en nuestra esperanza, que es en fe, no es en obras. Y 3, no dejar de congregarnos y de estimularnos unos a otros. Yo creo que debemos de tomar este ejemplo para no caer de la fe como cristianos. Muy bien, Aarón, muy bien. Y por mi parte, como pastor, si se me permite, sé que soy el encargado de preguntar, pero en este aspecto, en estos minutos voy a dar también mi opinión. Apoyo totalmente lo que has dicho. En ese sentido, yo nunca había escuchado esa expresión, Aarón.
de que el deseo se impone sobre las creencias y al final uno acaba creyendo lo que no es, ¿no? Y han más potenciado, como estamos viendo algunos, por mi parte y por nosotros estamos deduciendo que hay un lobby detrás, hay algo que se está moviendo, que está queriendo impulsar a los gitanos para que creamos que somos de origen hebreo. Esto puede traer consecuencias drásticas en cuanto a una deconstrucción de nuestra identidad. Porque aunque decimos judíos, nosotros englobamos a todos los hebreos, sean de cualquier tribu perdida o lo que tú quieras creer. Pero esto trae una consecuencia. Si un gitano cree que es de origen hebreo, lo que va a hacer es que a la larga diga, pues entonces mi lengua no es el romano, es el hebreo, entonces voy a estudiar hebreo. Y si soy de origen hebreo, ya mis costumbres, que están medio perdidas, están en la Biblia, entonces ya no es que voy a creer en la Biblia tal como has dicho tú, para salvarme por la fe, porque teniendo a Jesús lo tenemos todo, que es lo más grande, y no necesitamos más. Pero esto va a llevar a que mucha gente, pues, como ha pasado en algunos lugares en el sur de España, hay gente que está dejando de ser gitana para hacerse judíos, se circuncidan, se cambian el nombre y pierden totalmente su identidad. Es un problema bastante grande, Aarón, porque a la larga esto nos lleva para atrás. Y nosotros como pueblo tenemos que mirar ya hacia adelante. Somos de la India, es lo que creemos, pero si hay alguien que cree que somos de Israel, créelo, pero no nos tiene que llevar a más de que tenemos que ser hebreos, no, tenemos que mirar hacia adelante. Somos gitanos cada uno del lugar donde vive, españoles o catalanes, pero tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos a Jesús, que es lo más grande, y lo que nos queda es mirar hacia un futuro donde crezcamos, donde avancemos culturalmente, donde sepamos luchar y defendernos mejor como pueblo. No podemos estar mirando a otros pueblos, a otras tribus, a otras naciones para intentar ser como ellos. Yo lo digo porque está habiendo casos, tenemos capturas de cómo se anima a la gente, a los gitanos, a que vayan a Israel a vivir, para cumplir así las profecías de restauración de las tribus, aunque vamos a tener que hacer el servicio militar en Israel. O sea, Aarón, sabes que aquí en España los gitanos han intentado siempre cascarse de la mili, cambiándose hasta los apellidos. Ahora vamos a tener que ir a la mili con los palestinos y con toda la guerra que hay en Oriente Medio, a hacer nosotros la mili. Hombres y mujeres, hombres y mujeres a hacer la mili en ese ejército en esa guerra tan complicada, ¿no? Entonces, sirva esto para decir que una advertencia con cuidado, como ha dicho Aarón, tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos el evangelio que hemos recibido de Dios, que es lo más grande. Vamos a mirar hacia adelante, vamos a ver nuestro pueblo para intentar ser mejores. 3 tipos de personas que apoyan el origen hebreo. Algunos solo conocen a los judíos a través de la Biblia y determinan que el pueblo gitano son las tribus perdidas de Israel. Sobre los judíos actuales y la situación de Israel, saben poco o nada, y lo poco que saben, es de oídas. En este movimiento hemos notado 3 tipos de personas que hemos denominado como promotores del sectarismo, inocentes, y ateos de la ciencia. Promotores del sectarismo. El promotor de este grupo en España, fue Sandoura Abraham, conocido también como Alexandro Rebello. En las redes sociales como Facebook, tiene varios perfiles con distintos nombres, y cuando alguien le refuta sus falsas teorías sobre el origen hebreo, cambia de perfil haciendo comentarios desagradables e insultando a los que lo refutan. Se ha identificado con mucha gente como Ron Calderas, habla romanés muy fluido, pero damos fe y tenemos pruebas de que no es gitano, es ítalo-argentino. No sigue el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y está vinculado a sectas judaizantes. Muchos, aun sabiendo todo esto, le siguen. Entre ellos se consideran muy instruidos, escriben libros y extensos artículos, según ellos, basados en datos científicos, como pueden ser, estudios genéticos o lingüísticos sobre los gitanos, vinculándolos a un origen hebreo, cosa que es incierta, y que demostraremos aquí. Esta gente toma datos de los mejores autores y científicos sacando textos de contexto y tergiversando la verdad. No tienen nada de Dios, puesto que intentan captar gente con mentiras. Algunos se han apartado del Evangelio, otros han sido expulsados de Filadelfia, y en algunos casos ni siquiera han pertenecido a ninguna denominación del Evangelio de Cristo. Aún así les sigue mucha gente de Filadelfia, y en algunos casos los defienden porque creen en el origen hebreo. Hablan de las teorías que difunde esta gente sin saber que todo es incierto. Ahora andan pidiendo firmas de los gitanos para solicitar al rabinato de Israel que los gitanos sean reconocidos como las tribus perdidas, y ser parte de esta nación. Aconsejamos que nadie firme eso, es todo una mentira y un intento de captar gente en esa secta. Inocentes. Son aquellos que no están instruidos y les falta capacidad para discernir entre la fe y la ciencia,
Son cristianos honorables y siguen el camino de Cristo con mucho amor. Les hace ilusión pertenecer al pueblo elegido y algunos lo creen con todo su corazón, y escuchan a los promotores del sectarismo y se creen todo que dice esta gente. Los inocentes corren peligro de ser atrapados en esas sectas. Ateos de la ciencia. Estos, respecto al origen científico de los gitanos, no creen en nada, les encanta empaparse de datos, que en su opinión ponen en duda lo científico, pero cuando los promotores del sectarismo difunden falsas noticias, supuestamente científicas, las difunden, colaborando inconscientemente con la mentira. Y no esperan encontrar un dato que aclare sus dudas, les encanta el suspense, y les hace ilusión el origen hebreo. De lo que están seguros, es que, aunque los gitanos hayan estado en la India, ese no es su origen, y es bastante desprestigiante para ellos tener un origen hindú. Su teoría está basada en nada, y no dan ningún dato que pueda refutar lo científico. Cuando los inocentes escuchan a estos se unen más a los promotores del sectarismo ya que esta teoría apoya a los sectaristas, y esta es la pescadilla que se muerde la cola. Esta gente, está viviendo una irrealidad, que no solo afecta a la difusión de nuestro verdadero origen. Si logran difundir ese falso origen hebreo y que los gitanos emigren a Israel, esto puede traer malas consecuencias para nuestro pueblo. Los jóvenes, incluidas las mujeres, tendrían que cumplir 3 años de servicio militar, y cada 2 años tendrían que presentarse durante 2 meses en el ejército hasta cumplir 40. Consecuencias que puede traer el movimiento gitano hebreo. Una cosa es que te pinten el país de las maravillas y otra, la realidad compleja de una causa perdida. Por mucho que intenten convencer a un pueblo o grupo de personas, la verdad no debe ser eximida sobre una realidad aplastante. Que se venda el hecho de vivir en una tierra supuestamente maravillosa por parte de algunos, no se debería mirar para otro lado, cuando se trata de defender la integridad física, el honor, la calidad de vida de las personas y su bienestar social. Todos sabemos que Israel al día de hoy mantiene un conflicto bélico con Palestina. En los noticiarios diarios del mencionado país, en los últimos años, se dan noticias sobre atentados. Por ejemplo, Noticia 1. Un matrimonio israelí murió y otras 3 personas resultaron heridas en un ataque palestino con disparos y un arma blanca en la ciudad vieja de Jerusalén. El agresor fue abatido por las fuerzas de seguridad. Uno de los heridos fue el hijo de la pareja, de 2 años, quien recibió un tiro en una pierna. Noticia 2. Horas después del atentado perpetrado por Jalabi, otro palestino hirió a puñaladas a un transeúnte en la parte oeste de la ciudad vieja de Jerusalén, antes de ser abatido por las fuerzas israelíes. Noticia 3. 4 israelíes murieron y 47 resultaron heridos ayer luego de que una bomba, al parecer detonada por un hombre suicida, hiciera explosión en la terraza de un café en pleno centro de Tel Aviv. Cronología del horror: solo en 13 días Israel sufrió 27 ataques terroristas, según Lucas Goyret. Desde el año 2015. Entonces, como cualquier movimiento social, más cuando hay personas que tratan de culminar una causa tan decisiva e importante para el futuro del pueblo gitano, las cuestiones por antonomasia serían: 1. Los gitanos que se vayan allí, se podrían convertir en enemigos directos del pueblo palestino y en consecuencia del yihadismo. 2. Podrían tener una causa-efecto sobre un odio generalizado del mundo árabe hacia el pueblo gitano por convertirse al judaísmo y apoyar a Israel en una guerra. 3. Las personas que cada día, desde hace mucho tiempo, están tratando de convencer a los gitanos para que se vayan a vivir a un país en guerra. Supuestamente, si les ocurriese alguna desgracia derivada del conflicto, por atentado, o por otro lado, se sintieran engañados en cuanto a las promesas de bienestar, paz y libertad, llevando una vida de pésima calidad. Estas personas, ¿qué grado de responsabilidad tendrían y qué consecuencias deberían tener? Recordad, que en España hay una población judía de 40.000 personas, y ninguno de ellos, por lo visto, quiere dejarlo todo para irse a vivir a Israel. Pongan mucha atención a esto, reflexionen. Es mejor ser un gitano de Cristo, que un falso judío con falsas preferencias divinas. Ante nuestro Dios y Señor Jesucristo todos los pueblos son llamados a salvación y todos somos iguales. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mateo 24, 13. Similitudes y diferencias entre gitanos y judíos, y reflexión sobre el verdadero evangelio. Muchos gitanos piensan que las costumbres de los judíos y gitanos son las mismas,
y en parte llevan razón, pero no todas las costumbres nos vinculan. En el mundo existen dos culturas, la oriental y la occidental, judíos y gitanos pertenecen a la primera, y todo lo que tengan en común, lo tiene cualquier pueblo de Oriente, como puede ser, que la mujer vaya pura al matrimonio, el respeto a los mayores, el no mezclarse con otras etnias, etc. Además de estos vínculos con los judíos y otros pueblos de Oriente, hay otras costumbres y diferencias que nos separan de los judíos, como pueden ser, la religión, circuncisión, levirato, alimentación, atuendo, físico, lengua, y entre otras muchas diferencias hay una irrefutable: genéticamente somos dos pueblos distintos. Los gitanos hemos sido un pueblo esotérico, supersticioso, basado en la brujería y la agorería, la invocación a los del más allá, etc. El pueblo gitano ha sido un pueblo sin religión, y las religiones profesadas anteriores al Evangelio de Jesucristo fueron impuestas por los países donde pasaron. El único movimiento que no ha sido impuesto por nadie y que hemos aceptado la mayoría de gitanos es el Evangelio de Cristo que trajo el tío Emiliano, y algunos hermanos de su época. Damos gracias a Dios porque este Evangelio nos dio luz y nos sacó de las tinieblas. No permitamos que nos aparten de él con falacias inventadas. El Evangelio que nos trajo el tío Emiliano, de parte de nuestro Señor Jesucristo, fue de amor, paz, amar al prójimo, incluidos los ofensores, abandonar la brujería, el engaño, las artes del maligno, que la verdad nos haría libres, y que todos nuestros pecados son perdonados por la sangre de Cristo. En ningún momento nos habló que teníamos que volver a Israel, tomar armas en guerra, o asumir actos violentos contra el prójimo, sí, luchar espiritualmente contra el diablo para que no confunda las sendas de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa importante y que aclara este tema, es que los judíos no nos reconocen. Por ejemplo, los domari, gitanos palestinos, los judíos los ven como palestinos, y los palestinos les llaman nawar, una forma despectiva, como la palabra gitano en España, y los domari reconocen su origen hindú. En el Holocausto se habla de 4 millones de judíos, y entre 600.000 y 1 millón de gitanos exterminados. Tampoco los judíos nos reconocen como el mismo pueblo, hacen sus actos por las víctimas del Holocausto, pero no añaden al acto las víctimas gitanas, y las compensaciones económicas recibidas por el Holocausto fueron exigidas de forma individual por cada grupo. El verdadero origen de la lengua romaní, lingüistas de todas las épocas concluyen el origen indio de los gitanos. Los promotores del sectarismo han estado tergiversando e intentando vincular la lengua romaní con el hebreo, cosa totalmente falsa y que demostraremos. Aunque los eruditos europeos de la antigüedad hicieron todo tipo de conjeturas sobre el origen de los gitanos y su lengua, ninguno dijo que la lengua gitana estuviera emparentada con el hebreo. Fue a partir del siglo XVIII que empezaron a darse cuenta los lingüistas que el origen de la lengua romaní estaba en la India. En el siglo XIX se percataron de los préstamos tomados en la diáspora, persas, armenios, oséticos, georgianos y griegos, y a través de esto, trazaron la ruta que siguieron los gitanos, desde la India hasta Europa. A continuación mostramos una lista con algunos de los lingüistas de diferentes épocas que coinciden con el origen indio de la lengua romaní. Aunque no son pocos, podríamos dar muchos más, pero lo dejaremos así por cuestión de tiempo y espacio. Agustín y Horthy Samuel, 1775. Nacido en Hungría, pionero en la investigación de los gitanos en Hungría. Según Hancock, aunque se le atribuye a Grellman dar las primeras noticias sobre el origen indio de los gitanos a través de estudios lingüísticos, parece ser que Horthy ya había dado luz antes de esta información, aunque tuvo más difusión la publicación de Grellman. Johann Christoph Christian Rudiger. Nacido en Alemania, fue científico de la cámara y lingüista. En 1782 también dio noticias del origen indio de los gitanos en su obra Von der Sprache und der Kunft der Zigeuner in US Indien. Heinrich Moritz Gottlieb Grellman. Nacido en Alemania.
En 1783 Grellman publicó en Göttingen el libro Die Zigeuner, considerado el primer trabajo científico de gitanología, un intento histórico sobre el modo de vida, constitución, costumbres, y destino de este pueblo en Europa, junto con su origen. El autor intentó, entre otras cosas, obtener resultados para condiciones históricas en una comparación lingüística. Como resultado de sus investigaciones, Grellman afirmó que los gitanos procedían de la India. William Marsden, 1785. Lingüista orientalista irlandés, publicó una lista comparativa de palabras en romaní inglés, romaní turco e hindi. George Borrow, era protestante, escritor, viajero y filólogo inglés. Viajó por toda España, para distribuir la Biblia en castellano, caló y vascuence. Después de estudiar teología y filología llegó a dominar una veintena de idiomas. Convivió mucho con los gitanos, aprendió su lengua, y tuvo buen trato. De hecho los gitanos pensaban que Borrow también era romaní. Escribió muchas obras que no vamos a detallar. En su obra, De Sincali, 1841, recoge el vocabulario de los gitanos españoles, y lo compara con el sánscrito e hindi en su mayoría. En menor número encuentra préstamos persas, griegos, y eslavos. Y sobre el trabajo de Grellman dice que está de acuerdo en el origen que da a los gitanos, hindú. Pero difería en algo y refiriéndose a Grellman, dice así: parece haber poseído un conocimiento de su carácter, hábito y peculiaridades en extremo limitado. Esto se debe a que Borrow convivía con los gitanos, los conocía, y tenía buen trato con ellos, y Grellman los discriminaba en sus escritos. August Friedrich Bach. Nacido en Alemania, lingüista y profesor universitario. Se le consideró el filólogo más importante del romaní en el siglo XIX. Se dedicó a estudiar filosofía, filología e historia en la Universidad de Gotinga. Allí estudió principalmente hebreo, griego y latín, además ofrecía clases especiales de sánscrito, chino y jeroglíficos. Su obra de romaní, Die Zigeuner en Europe, und Dasien, 1845. Alexandre Paspati, médico griego. 1860. Esta obra sobre el lenguaje de los gitanos se dividirá en 5 apartados. Primero. Comentarios introductorios sobre la historia y la situación actual de la raza gitana. Segundo. Explicación general del carácter y las conexiones de su lenguaje, y una estimación crítica de las obras que hasta ahora han aparecido sobre el tema. Tercero. Un vocabulario, con etimologías comparativas del sánscrito y otros idiomas. Cuarto. Una comparación del sistema fonético gitano con el del sánscrito. Quinto. Una gramática del idioma. Ascoli Gracia Dio Isaia. Filólogo italiano, nació en una familia judía. Entre otras, fue un pionero en los campos de la lengua romaní y las lenguas celtas. Todos los filólogos de alguna importancia en Italia han sido discípulos de Ascoli. Hizo brillantes investigaciones sobre el idioma gitano, que aparecieron bajo el título Zigeunerisches, 1865, y especialmente un apéndice del trabajo de Bach. Franz Miklošić. Nacido en Eslovenia. Lingüista, bibliotecario, pedagogo, escritor, catedrático, filósofo, abogado, jurista, eslavista, filólogo y político. Sus numerosos escritos no solo tratan las lenguas eslavas, sino también el rumano, el arrumano, el albanés, el griego y el romaní. De 1872 a 1880, Miklošić publicó su investigación sobre los dialectos romaníes, über die Mundarten und Wanderung der Zigeuner Europas. Jon Sampson. Fue un lingüista, ilustrado literario y bibliotecario irlandés. Es conocido como erudito por su obra, El dialecto de los gitanos de Gales, 1926. Una gramática del idioma galés romaní. Ralph Lilly Turner. Nació en Charlton, Londres, fue un filólogo de idiomas indo-británicos. También es autor de algunas publicaciones sobre el idioma romaní. De 1920 a 1922, fue profesor de lingüística india en la Universidad Hindú de Benares. Turner regresó a Inglaterra como profesor de sánscrito en la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad de Londres. Entre 1924 y 1932, también publicó varios artículos sobre estudios romaníes en el Journal of the Gypsy Lore Society,
incluido la posición del romaní en el indo-ario, 1927. Como hemos podido ver, desde 1775 hasta la actualidad, han pasado 245 años, a partir de que concluyeron el origen indio de los gitanos por la lengua. Aunque hasta aquí, ya hicieron un buen trabajo los eruditos del pasado, hablaremos de los actuales científicos lingüistas, que con métodos más avanzados, han podido precisar más, y en general, concluyen que la lengua romaní procede del sánscrito, y más concretamente, de los prácritos, formas vulgares del sánscrito. También están bien estudiados en su mayoría los préstamos de la diáspora, y todos coinciden en el mismo origen. No hay ningún lingüista serio que vincule el romaní con otras lenguas que no sea el sánscrito o idiomas indios, admitiendo por supuesto las influencias de la diáspora, y los que dicen que la lengua romaní viene del hebreo, son unos inconscientes, que en principio deben aprender romanés, y estudiar el hebreo y los idiomas indios, y después empaparse bien de lo que dicen los estudiosos políglotas del pasado y los actuales que veremos a continuación. Donald Kenrick nació en una familia de inmigrantes judíos polacos, el 6 de junio de 1929, en Hackney, y murió en el hospital de Isleworth el 12 de noviembre de 2015. Fue lingüista, educador, investigador y autor británico que escribió sobre viajeros y romaníes. Hablando con fluidez muchos idiomas, incluido el romaní, tenía fama de ser capaz de traducir más de 60 idiomas. Se involucró en el trabajo de muchas organizaciones relacionadas con nómadas y gitanos en el Reino Unido durante la década de 1960-70. Gypsy Lore Society, Gypsy Council y más tarde el Instituto Romaní del que fue director. Sus habilidades de interpretación fueron excelentes en su trabajo con estas comunidades, recopilación de testimonios del Holocausto y el periodo nazi de los romaníes europeos, coautoría de un programa para aprender romaní e interpretación en el primer Congreso Mundial Romaní. Publicó varios trabajos, incluido un libro del que fue coautor con Gratan Pujón. Ronald Lee, 1934 a 26 de enero de 2020, fue escritor, lingüista y activista romaní canadiense, nacido en Montreal en 1934. Fue presidente del Centro de la Comunidad Romaní en Toronto y representante del Congreso Nacional Romaní. Fue con Ian Brine, Ian Hancock y John Tene a las Naciones Unidas el 5 de julio de 1978 para la creación de la Unión Romaní, que se consiguió un año después. Su padre fue un músico europeo de ascendencia calderas que emigró a Canadá. Además de numerosos ensayos académicos sobre lengua, cultura e historia romaní, estas fueron sus obras literarias. Lee, Ronald. 1971. Goddamn Gypsy, a Autobiographical Novel. Montreal, Tundra. Lee, Ronald. 1987. Verdammter Zigeuner. Überset von Irmela Brender, Munchen, DTV. Lee, Ronald. 2005. Learn Romani, das Duma Romanes. Hatfield, University of Hertfordshire Press. Lee, Ronald. 2010. Romani Dictionary, Calderas English. Magoria Books. Marcel Courtiade, tras estudiar en el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales, INALCO, en París, donde obtuvo su diploma en lenguas albanés, macedonio y polaco, realizó un doctorado en fonología de las variedades dialectales del romaní y diasistemas gráficos del idioma. No tenemos espacio en este artículo para mencionar todos los trabajos y publicaciones de esta instruida personalidad en el campo de la lengua e historia romaní, sin hablar de otros temas que domina, lo resumiremos, como un genio súper avanzado. Ian Hancock, Londres, Inglaterra, 29 de agosto de 1942, es un investigador, escritor y activista romaní inglés. Es uno de los principales contribuyentes en el ámbito de estudios romaníes. Es director del programa de estudios romaníes y los archivos romaníes del Centro de Documentación en la Universidad de Texas en Austin, donde ha sido profesor de inglés, lingüística y estudios asiáticos desde 1972. Ha representado al pueblo gitano en las Naciones Unidas y fue miembro del Consejo de los Estados Unidos para el recuerdo del Holocausto bajo la presidencia de Bill Clinton. A pocos días de finalizar el año 2018, Ian Hancock fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico. Un galardón que le entregó la reina Isabel II. Sus artículos y publicaciones de investigación, sobre lengua, cultura e historia gitana son muy numerosos.
Hay que calificar con las mejores notas a este investigador ilustrado. Yaron Matras. Es uno de los lingüistas romaníes de lengua inglesa más destacados y autor de varios estudios pioneros. Estudié lingüística general y árabe en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y lingüística germánica y comparada en la Universidad de Tübingen, donde me especialicé en bilingüismo, sociolingüística y dialectología, así como en lenguas germánicas y lenguas de Oriente Medio. Completé mi maestría y doctorado en la Universidad de Hamburgo, especializándome primero en la sociolingüística del kurdo, luego en un análisis funcional tipológico del romaní. Trabajé como asistente de docencia e investigación a tiempo parcial en la Universidad de Hamburgo y como oficial de comunicaciones para una ONG romaní. Esta celebridad cuenta modestamente sus cualidades en el campo de la lingüística. Los que nos hemos empapado con sus artículos, investigaciones y publicaciones sobre el romaní, sabemos que está siendo humilde en la narración de su carrera. El académico Hristo Kuchukov es un lingüista y pedagogo alemán, nacido en Bulgaria, según su propia definición, un romaní, alemán, y musulmán. Profesor de la Academia Internacional de Ciencias en Educación Pedagógica, MAMPO, Moscú, Rusia. Desde 2017, profesor titular de Educación Intercultural y Psicolingüística en la Universidad de Silesia, Katowice, Polonia. Su investigación lingüística se centra en la lengua romaní, en las lenguas balcánicas, turcas, gagausas y tártaras en Bulgaria, y en las lenguas búlgara, eslovaca y rusa. Miembro del Instituto Sueco en Estocolmo, la Universidad de Ámsterdam, la Fundación Pro Helvetia en Suiza, la Fundación Open Society en Nueva York, la Comisión Fulbright de Bulgaria y el gobierno eslovaco. Activista de renombre en Europa y en el mundo por los derechos humanos, educativos y lingüísticos de los romaníes. Otro erudito entre los actuales. Volvemos a repetir. Todos estos ilustrados de distintas nacionalidades y épocas, entre ellos, gitanos y judíos, concluyen que la lengua romaní es indoeuropea, y procede del sánscrito. Solo en la actualidad algunos iluminados inculcan, que procede del hebreo, con la única intención de engañar y captar gente en sus sectas. Además prueben a buscar en Google, los únicos que hablan del origen hebreo de la lengua romaní son gente poco instruida sin ningún conocimiento científico, ni títulos académicos, intentando siempre vincular a gitanos y judíos. Datos genéticos y lingüísticos tergiversados, utilizados por los promotores del sectarismo, y refutados por el grupo Amaroa Viven. Algunos sacando textos de contextos han llegado a afirmar. El estudio genético de David Comas publicado el 15 de septiembre de 2019, donde también han participado, Aarón Jiménez Cortés y Anabel Carballo demuestra que los gitanos descienden de Israel. A continuación veremos la genética gitana y judía según el prestigioso genetista David Comas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, a la hora que nos veáis. Un placer que estéis de nuevo con nosotros y un placer para mi persona el poder estar presentando este vídeo pues con dos eminencias, permitidme que lo diga así porque es que lo sois, que podéis estar con nosotros para tratar un tema muy importante, de candente actualidad, y que en este día creo que se van a responder y solucionar a muchas dudas que tenemos muchas personas, ¿vale? Está con nosotros Aarón Jiménez de Manresa. Buenos días, Aarón. Y está con nosotros también David Comas. Buenos días, David. Buenos días. Los voy a presentar para que sepamos quiénes son, ¿vale? Aarón Jiménez Cortés es un gitano de Manresa, pastor evangélico y actualmente estudiante en el 4º año del grado de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Autor de diferentes artículos relacionados con el pueblo gitano y actualmente es trabajador del Plan Integral del Pueblo Gitano en Cataluña. Ahí es nada. ¿Sí? Y David Comas es antropólogo físico, especialista en genoma humano y director del Departamento de Ciencias de la Salud y de la Vida en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. ¿Conoce usted algún estudio genético que relacione a gitanos y judíos? Yo no conozco ningún estudio genético que se haya hecho, al menos últimamente, de manera evidente en la comunidad científica que ligue esos dos conceptos. No hay ese tipo de estudios. Y tal como os digo, es que la genética de los gitanos es tan clara que tiene ese componente del norte de la India que es difícil casar eso con un origen que no sea en el norte de la India. O sea, podemos descartar un origen semita, ¿no? La 14.
En principio, lo que nos apuntan todos los datos genéticos no apuntan, en ningún caso, no apuntan a esa hipótesis. Y todos los datos que tenemos, no solo de nuestro grupo y no solo del proyecto, el proyecto del CAMI que hablábamos antes, sino de todos los grupos que han estudiado genéticamente los gitanos, apuntan ese origen proto-gitano en el norte de la India. Hay una gran población judío-hebrea. ¿Qué datos ofrecen los estudios genéticos sobre su origen? ¿Cuál es su estimación de antigüedad genética? El pueblo judío, el pueblo hebreo, también es un pueblo que también es un pueblo transnacional como el gitano, y es un pueblo extremadamente diverso también. Ha sufrido muchísimas migraciones, mezclas con otros pueblos. Lo que sí que caracteriza al pueblo judío es un sustrato muy fuerte en Oriente Medio. Es decir, se ve un sustrato de Oriente Medio muy fuerte, con marcadores genéticos muy frecuentes en Oriente Medio. Nosotros eso en las muestras gitanas que hemos analizado no vemos ese componente tan fuerte de Oriente Medio. Lo que está clarísimo en los análisis que hemos hecho del pueblo gitano es ese componente del norte de la India y un componente también muy fuerte europeo. Es decir, que lo que nos indica los datos que hemos analizado del pueblo gitano es ese origen proto-gitano en el norte de la India y también un sustrato muy importante, seguramente de mezcla relativamente reciente, con europeos, con población europea no gitana. Vale, entendido. Por un lado, los gitanos tienen más fuerte el norte de la India y europeo, en cambio los judíos pues tienen su componente mayor en Oriente Medio. Y no tienen ningún rastro del norte de la India como tienen los gitanos. Es decir, los judíos no tienen ese componente del norte de la India que tiene el componente, el pueblo, todas las poblaciones gitanas. También colaboré en un estudio bastante grande sobre el pueblo judío en diferentes grupos judíos, y lo que sí se veía era un origen común de todos los judíos en ese, como os he dicho, en Oriente Próximo, donde tienen un origen común, aunque cada grupo judío presenta sus diferencias, presenta sus peculiaridades, pero sí que tenían como un sustrato genético común. Claro, y de aquí podríamos decir, David, que si los gitanos realmente antes de la India hubiéramos tenido un origen judío, también deberíamos haber tenido ese componente de Oriente Medio, que no lo tenemos. Exacto. No aparece por ningún lado. No, o sea, lo que aparece como en cualquier otra población. Nosotros, los europeos no gitanos, pues también tienen componente de Oriente Medio, pero que no tienen nada que ver ni con los judíos ni con simplemente porque ha habido diferentes mezclas de poblaciones. Lo que está clarísimo en el PC, no entiendo como vosotros sabéis, pero lo que está claro es que una cuestión es la cuestión de fe y otra es la cuestión del origen del pueblo gitano. Yo no voy a entrar en detalles de cuestiones de fe, pero lo que decías tú, y para acabar esta intervención de la parte más biológica del pueblo gitano, vuelvo a decir que hay evidencias de que vienen del norte de la India y la diáspora nos lleva hasta Europa, y no hay otras concepciones que sean válidas dentro de los datos genéticos. También se han dejado decir que Borrow y Grellman creían en el origen hebreo de los gitanos. Borrow y Grellman concluyen un origen indio de los romaníes. Lisardo Cano afirma esto en su libro Gitanos, tribus perdidas de Israel. George Borrow, en su libro Los Zingali, que trata de los gitanos de España, en la página 38 dice: he recibido más de una carta en la que los escritores se quejan de que yo parecía saber mucho de lo que se ha escrito acerca de los gitanos, que debería haber hecho caso omiso de una teoría entretenido por muchos, a saber que son de origen judío y que no son ni más ni menos que los descendientes de las dos tribus perdidas de Israel. Sobre este asunto sigue diciendo en la página 38, en la parte de abajo: no quiero entrar en el tema, sin embargo, él cree lo mismo que Grellman,
en el sentido que los gitanos son de origen hebreo. Este texto pertenece a la traducción de Manuel Azaña de 1932 del libro de George Borrow de Zingali, que es de 1841. El texto está sacado de contexto. Mostraremos el texto completo que hace referencia a esa parte del libro y veremos que efectivamente Borrow comparte la teoría de Grellman, que no es otra que la del origen hindú, y en ningún momento ninguno de los autores hace mención de ningún origen judío hebreo apoyado por ellos. Aquí les mostramos los textos completos que hacen referencia al trozo que saca Lisardo Cano de contexto para intentar vincular el pueblo gitano con el pueblo judío. Y esto es lo que dice Borrow. Unas pocas palabras para concluir. Desde que se publicó la primera edición, he recibido más de una carta en la que su autor se queja de que, conociendo yo, al parecer, tantos escritos concernientes a los gitanos, luego repasaremos esta nota, seguimos, no me haya enterado de una teoría que contienen muchos, a saber que son de origen judaico, y no son ni más ni menos que los descendientes de las dos tribus perdidas de Israel. Ahora bien, no voy a entrar en una discusión acerca de este punto, porque la experiencia me ha enseñado que el público se cura poco de discusiones, por muy doctas y edificantes que sean. Pero aprovecharé la presente oportunidad para referir una pequeña aventura mía que viene aquí como muy al caso. Sucedió, pues, que un día pasaba yo corriendo por un brezal, a cierta distancia de la casa en que ahora vivo. Iba montado en mi buen caballo, Saidi Havismaik, y el judío de Fed, más ligero que el viento, corría al lado del buen caballo Havismaik. Cuando en un extremo del brezal eché de ver nada menos que el campamento de ciertos amigos míos, y delante del campamento estaba en pie su jefe, el propio señor Petulengro, y a su lado su hija adoptiva, Mais Painfold, yo, Cosco Dibus. Buenos días, señor Petulengro. Celebro verlo a usted. ¿Cómo le va? Petulengro. ¿Cómo me va? Lo mejor posible. ¿Cuánto quiere usted por ese noquengro? Se refiere al caballo. Con esto desmonté y, entregando las riendas de buen caballo a Miss Painfold, tomé por la mano al judío de Fed, al propio Ajin Ben Hatar, y me fui hacia Petulengro, exclamando: «De seguro son ustedes hermanos». Al instante el gitano pasó una mano por el rostro del judío y le miró fijamente a los ojos. Después, volviéndose a mí, dijo: «No somos Duipalor, no somos hermanos. Este hombre no es romaní, creo que es judío, de tal tiene la cara. Además, si fuese Ron, aun de Jericó, podría Rocra hablar unas palabras en romaní». El gitano estaba acostumbrado a ver judíos alemanes e ingleses que deben de llevar separados de sus hermanos de África a lo menos 1700 años. No obstante, reconoció al judío de Fez por lo que era y sin vacilar declaró que no era romaní. Por tanto, judíos y gitanos tienen un aspecto distintivo y peculiar que, sin tomar en cuenta la diferencia de idioma, excluye la posibilidad de que hayan sido nunca un mismo pueblo. Aquí deja claro Borrow que no apoya ningún origen judío. Ahora repasamos la nota número 7. Es un completo error. Conozco muy poco de lo que se ha escrito acerca de este pueblo. Incluso no había leído la obra de Grellman al tiempo de publicarse la primera edición de los Zingali. Y no lo siento, ciertamente. Pues aunque creo que ese docto alemán tiene razón en su teoría respecto al origen de los gitanos, parece haber poseído un conocimiento de su carácter, hábito y peculiaridades en extremo limitado. Como podemos ver, Borrow está de acuerdo con la teoría de Grellman, que no es otra que la del origen hindú, como lo veremos a continuación. Mostramos la obra de Grellman, traducida por Matthew Rapper en la época, en 1787, en Londres,
La obra original es en alemán y se titula Dissertation on the Gypsies. Rellman refutó todas las teorías anteriores sobre el origen gitano y, basándose en las costumbres de los gitanos y su lengua, determinó que el origen de los gitanos era hindú. Les mostramos un texto de dicha obra que se encuentra en la página 19 y a continuación mostramos la traducción en español. Pero es el lenguaje de los gitanos, su nombre, la conformación de sus cuerpos y mentes, sus costumbres y principios religiosos, marcan un país, donde es posible que hayan sido indígenas cuando la historia y la cronología lo corroboran. Y no hay otro país del mundo al que los gitanos, con todos estos detalles juntos, podrían pertenecer. Entonces el país donde se dan todas estas circunstancias debe ser como su verdadera patria. El origen hindú tiene mucho a su favor. Es más de lo que me atreveré a afirmar, ya que puede ser muy posible que lo que creo no sea cierto. El examen de los jueces debe determinar si, como mis predecesores, he errado o he descubierto la verdad. También dicen que los lingüistas actuales Paul Wessler y Julia Horvath ponen en duda el origen indio de los gitanos y que vinculan el romaní con el hebreo. Sin entrar en discusión en este tema, Wessler ni siquiera cree que hayan existido las tribus perdidas de Israel, y piensa que los judíos askenazíes y sefardíes no son de origen semita, y que son gente de otros pueblos que se convirtió al judaísmo. Wessler y Horvath no ponen en duda el origen indio de los gitanos, ni vinculan el romaní con el hebreo. Viendo esto, contactamos con Wessler y le pedimos información. Esta fue la contestación de Wessler. Ponemos el original en inglés y la traducción al español. Estimado señor Gavarri, saludos. No sé qué ha leído sobre mi artículo sobre romaní en un libro escrito y editado por Julia Horvath y yo, en 1997. Lo que puedo decir con certeza es que los romaníes y los judíos no son la misma gente del todo, pero comparten antepasados y parecen haber trabajado juntos durante varios siglos en las rutas comerciales de la seda, entre los siglos IX y XI. Cuando los judíos tenían privilegios especiales en el comercio internacional, porque no tenían una agenda política o religiosa, solo un interés en el comercio. Creo que he identificado algunos hebraísmos en romaní, como el yiddish y la jerga alemana Kleid, prenda, que es de origen hebreo y aparece en el romaní sirio en la forma Gli, con el mismo significado. También el término universal romaní gasyon o ron puede derivarse de goy, nación o no judío. No entraré en detalles lingüísticos aquí por falta de tiempo. Los judíos y los romaníes comparten un gran número de prácticas culturales y religiosas iraníes, así como de términos lingüísticos. Esto se debe a que, y esta es mi opinión personal, que no es aceptada por la mayoría de judíos del mundo. Entre la época de Cristo y el siglo XIII, la abrumadora mayoría de los judíos del mundo residían en Irán. No vinieron de Palestina para residir en Irán. Eran iraníes nativos que abrazaron el judaísmo. En un país que se respetaba la tolerancia religiosa, tenga en cuenta que el judaísmo fue una religión popular en los primeros 1000 años de nuestra era, entre árabes. En Arabia, bereberes, griegos y eslavos, especialmente para las personas esclavizadas que podrían obtener su libertad trabajando para los dueños de esclavos judíos, si convertido al judaísmo. De hecho, la mayoría parte de los cristianos en el mundo hasta el siglo IV también residía en Irán, no en Europa ni en el Medio Oriente. Los romaníes no proceden de judíos, pero ambos tienen importantes raíces étnicas iraníes. Los judíos son esencialmente conversos iraníes a una forma iranizada de judaísmo, que luego se casaron con turcos y eslavos en Europa y con árabes y bereberes en las tierras mediterráneas. Es posible que los romaníes se hayan originado en el noroeste de la India, pero pasaron siglos en Irán. La religión romaní parece estar más influenciada por el zoroastrismo que por el hinduismo. Como sabrá, el principal documento legal de los judíos, el Talmud, fue escrito en Irán en el siglo VI después de Cristo y tiene un contenido y vocabulario fuertemente iraníes. Ambos grupos se extendieron desde Irán y el Imperio Khazar por todo el mundo debido a su trabajo
como comerciantes internacionales en Eurasia. Los judíos también estaban activos en las ramas africanas de la Ruta de la Seda. Las similitudes en la cultura y las leyes religiosas entre romaníes y judíos son muy llamativas, pero este tema necesita más estudio. Para resumir, los judíos y los romaníes son similares en su historia como pueblos fundamentalmente iraníes o iranizados, con mezclas de la India y Europa para los romaníes y de Asia Central y Europa del Este para los judíos del norte de Europa. Por tanto, los judíos no tienen absolutamente nada que ver con Palestina. Los romaníes tienen ascendencia indoiraní y se extendieron por Europa y Asia gracias a su asociación con los comerciantes judíos internacionales durante el periodo de las rutas terrestres de la seda. Espero haberte sido de alguna ayuda. Atentamente, Paul Weller. Habiendo obtenido información de su tesis, decidimos escribirle de nuevo, diciéndole que éramos un grupo de romaníes que estudia su origen, lengua y cultura, y le hicimos algunas preguntas. Contestó con rapidez, diciendo que siempre estaba dispuesto a intercambiar información con especialistas y ponentes romaníes. A continuación ponemos las preguntas, y al final los emails originales en inglés donde se mantuvo esta conversación. Primera pregunta. Según entendemos su estudio, entre los siglos IX y XI es cuando entran en contacto judíos iraníes y gitanos. Respuesta de Wesley. Creo que los comerciantes judíos fueron extremadamente activos a lo largo de las rutas de la seda, entre los siglos IX y XII, por dos razones. Eran comerciantes sin agendas políticas o religiosas, solo comercio internacional. Además, continuaron operando entre España e India durante aproximadamente otro siglo, hasta el siglo XIII. Muchas de estas observaciones se basan en la enorme colección de documentos descubiertos hace más de un siglo en una sinagoga en el Cairo, el llamado Cairo Geniza. Puede obtener referencias de la literatura en Google. Un estudioso importante de los documentos fue el difunto S.D. Weitstein. La abrumadora mayoría de judíos en el mundo, entre la época de Cristo y el 1200, vivieron en el Imperio iraní y eran étnicamente principalmente de origen iraní. Dado que muchos romaníes indios aparentemente residían dentro del Imperio iraní, pudieron establecer contacto con caravanas judías entre los siglos IX y XII. Pregunta número 2. ¿Nos puede confirmar, antes de entrar en contacto judíos y gitanos, cuáles eran los anteriores ancestros de los gitanos? Respuesta de Wesley. Los romaníes comenzaron como un grupo nómada con intereses profesionales específicos, probablemente en el noroeste de la India, pero un gran número de ellos se dirigió al norte y se estableció en el Imperio iraní. En Irán, los emigrantes indios probablemente se casaron con personas locales y se volvieron étnicamente indoiraníes. Los judíos de Irán, es decir, principalmente convertidos iraníes al judaísmo, también se establecieron en el Imperio Khazar, donde se mezclaron ciertamente con grupos turcos y eslavos que también residían en el Imperio Khazar. Pregunta número 3. Los hebraísmos localizados en la lengua romaní, ¿en qué época cree que se tomaron en la lengua gitana? Respuesta de Wesley. Cualquier influencia lingüística judía sobre los romaníes podría haberse iniciado en cualquier momento entre los siglos IX y XII. Por ejemplo, el término romaní, gasyo, no rom, podría ser del hebreo goy, nación, no judío. Pero también es posible que la palabra hebrea se haya vuelto popular en todos los idiomas judíos inventados desde el siglo IX, precisamente debido al contacto con el habla romaní, es decir, gasyo no es del hebreo, En cambio, de Y en goy a G, este es el primer sonido del inglés Jew o Jewish, es típico de los idiomas iraníes, por lo que este contacto debe haberse hecho en territorios de habla iraní. Los estrechos contactos entre judíos y romaníes
también se pueden demostrar por el hecho de que hay muchos términos para judío en romaní y pocos términos para rom en las lenguas judías. Bueno, aquí, aunque no queremos cuestionar el trabajo de Wessler, el trabajo lingüístico sobre la lengua gitana, porque tampoco lo conocemos, sí que tenemos que decir que los lingüistas no se ponen de acuerdo con el origen de esta palabra, y hay varios lingüistas que dan origen a esta palabra en el sánscrito garja, que significa doméstico. Cuarta pregunta para Wessler. ¿Cree usted que la lengua romaní procede del hebreo? Respuesta de Wessler. El idioma romaní no proviene del hebreo. Lo contrario tampoco es cierto. Creo que nos deja bastante claro que no tiene nada que ver la lengua romaní con el hebreo. Quinta pregunta. ¿Esto quiere decir que el origen de los gitanos está en la India y en su diáspora se encontraron con iraníes convertidos al judaísmo? Respuesta de Wessler. Ciertamente, los judíos y los romaníes se pusieron en contacto, en primer lugar, en Irán. Hubo comerciantes judíos residentes en el suroeste de la India, en el siglo IX al X. Pero eso no es la parte de la India de donde vienen los romaníes a juzgar por hechos culturales y lingüísticos. Tenga en cuenta, no creo que los judíos contemporáneos provengan de Palestina o de los judíos mencionados en la Biblia. El judaísmo tiene algunas de sus raíces en Palestina, pero no en la gente. Los judíos son de todo tipo de orígenes, pero no judío. La tesis sionista de que Palestina es la patria ancestral de los judíos es totalmente infundada. Los judíos eran un pueblo semítico, no así la mayoría de los judíos. Sexta pregunta. ¿Existieron las tribus de Israel? ¿Piensa que los gitanos es una de las tribus perdidas? Respuesta de Wessler. La mayor parte de lo que se afirma en la Biblia no es históricamente confiable. No sé si hubo 10 tribus de Israel tomadas en cautiverio. Creo que esto es un mito para explicar por qué las masas de judíos en el mundo siempre vivieron en Irán y no en Palestina. Pero, como dije anteriormente, los judíos iraníes son de origen local, no refugiados de Palestina. Además, el Talmud es un documento iraní. No había judíos ni judíos en cautiverio babilónico o asirio. En la época de Cristo, el judaísmo debe haber sido traído a Irán por unos pocos comerciantes y luego se hizo popular en el siglo IX, porque los judíos obtuvieron privilegios especiales para el comercio internacional. Además, entre Cristo y el siglo IV, la mayoría de los cristianos del mundo también vivieron en Irán. Muchos grupos querían convertirse al judaísmo para participar en el lucrativo comercio de la ruta de la seda. Los principales grupos de personas que se convirtieron en judíos fueron iraníes, turcos, bereberes, árabes, eslavos y algunos alemanes, muchos de los cuales eran esclavos y podrían liberarse de los dueños de esclavos judíos si se convirtieran al judaísmo. Cuando los persas se hicieron musulmanes, tenían menos libertad de movimiento en Asia y Europa que cuando eran zoroástricos. Por lo tanto, nunca hubo 10 tribus perdidas en ningún lugar, por lo que nadie desciende de este grupo mítico. Espero haber sido de ayuda. Tuyo, Paul Wessler. Origen de los judíos actuales. Hay muchos datos sobre los judíos actuales, y entre los mismos judíos hay mucha diversidad, desde diferentes doctrinas del judaísmo, a diferentes pueblos y etnias convertidas a esta religión, que nada tienen que ver con los judíos de la Biblia. La población mundial de judíos son unos 14,5 millones,
el 80% aproximadamente son judíos askenazíes. En Israel hay unos 6,5 millones de judíos, de los cuales más del 50% son askenazíes. Entre los judíos este grupo es el mayoritario en Israel y en el mundo, y parece ser que no son de origen semita, y sus ancestros nunca estuvieron en Israel. Eran el Haik, dice, aplicamos una amplia gama de análisis genéticos de poblaciones para comparar estas dos hipótesis. Nuestros hallazgos apoyan la hipótesis házara. Los judíos askenazí son de origen házaro, Turquía, y se convirtieron al judaísmo en el siglo VIII. A continuación pueden ver la cita del artículo, y el enlace a la web de El Haik. También mostramos el artículo completo traducido al español. Eran el Haik, nacido en 1980 en Israel, es un genetista y bioinformático israelí estadounidense, y profesor asociado de bioinformática en la Universidad de Lund en Suecia. Artículo completo traducido del inglés. La cuestión de la ascendencia judía ha sido objeto de controversia durante más de 2 siglos y aún no se ha resuelto. La hipótesis de Renania describe a los judíos de Europa del Este como una población aislada que surgió de un pequeño grupo de judíos alemanes que emigraron hacia el este y se expandieron rápidamente. Alternativamente, la hipótesis házara sugiere que los judíos de Europa del Este descienden de los házaros, una amalgama de clanes turcos que se establecieron en el Cáucaso en los primeros siglos antes de Cristo y se convirtieron al judaísmo en el siglo VIII. Los judíos mesopotámicos y grecorromanos reforzaron continuamente el imperio judaizado hasta el siglo XIII. Tras el colapso de su imperio, los judeo-házaros huyeron a Europa del Este. El ascenso de los judíos europeos se explica, por tanto, por la contribución de los judeo-házaros. Hasta ahora, sin embargo, la contribución de Khazar se ha estimado solo empíricamente, ya que la ausencia de datos de todo el genoma de las poblaciones del Cáucaso impidió probar la hipótesis de Khazaria. La secuenciación reciente de las poblaciones modernas del Cáucaso nos llevó a revisar la hipótesis házara y compararla con la hipótesis de Renania. Aplicamos una amplia gama de análisis genéticos de poblaciones para comparar estas dos hipótesis. Nuestros hallazgos apoyan la hipótesis házara y retratan el genoma judío europeo como un mosaico de ancestros del Cáucaso, europeos y semíticos, consolidando así informes contradictorios previos de ascendencia judía. Describimos además las principales diferencias entre las poblaciones del Cáucaso explicadas por la presencia temprana de judíos en el Cáucaso sur y central. Nuestros resultados tienen implicaciones importantes sobre las fuerzas demográficas que dieron forma a la diversidad genética en el Cáucaso y los estudios médicos. Las diferentes doctrinas del judaísmo. Aproximación a las principales corrientes actuales del judaísmo religioso y laico en Occidente y España. Martine Berthelot, Université de Perpignan. Biblid, 0544-408X, 2008, 57, 79 a 108. Corrientes del judaísmo actual. Recuperación de sectas antiguas con influencias del judaísmo liberal y urbano. Judaísmo ortodoxo. 1. Ultraortodoxo, Jaredí, Hasidim y Mitnagdim. 2. Ortodoxo, rabínico, normativo. 3. Neoortodoxo, ortodoxo moderno, moderado, centrista. Judaísmo reformado. 4. Masorti, conservador, tradicionalista. 5. Reformado, progresista, progresivo. 6. Liberal, y ultraliberal. 7. Reconstruccionista. Judaísmo laico. 8. Laico, humanista o secular. Principales corrientes del judaísmo actual en los países occidentales. En los países occidentales, Europa, América, Sudáfrica y en una proporción menor Israel, el judaísmo se divide en varias tendencias, llámense corrientes o ramas, y denominaciones surgidas de 3 grandes familias, ortodoxa, reformada y secular. Estas, casi todas nacidas en la órbita de las comunidades askenazíes, entonces las más numerosas, aparecieron a partir del siglo XVIII, y sobre todo a lo largo del XIX. En el siglo XX continuaron apareciendo nuevas tendencias, aunque de menor trascendencia y a menudo incluso marginales. Finalidad bastante difícil, ya que cada nueva corriente religiosa que fue apareciendo, siempre en oposición doctrinal con las anteriores, pretendía aportar nuevas respuestas y, a ser posible, también unas mejoras. Si a ello,
añadimos la diversidad de denominaciones de una misma corriente según los países de implantación, podremos entender la dificultad de una mirada global y comparativa de este panorama de los judaísmos. Dicho esto, sigue existiendo cierta confusión mantenida por quienes consideran la ortodoxia en su globalidad como el único modelo religioso para los judíos. En efecto, los ortodoxos, y por supuesto los ultraortodoxos, consideran sus concepciones religiosas y su modo de vida como realmente judíos, y las decisiones tomadas por las otras corrientes las reformadas como no válidas. Por ejemplo, la autoridad de los rabinos o las conversiones al judaísmo. Incluso heréticas, por ejemplo, los judíos mesiánicos. En los Estados Unidos, el judaísmo conservador moderno, especialmente activo en cuestiones igualitarias, autorizó en diciembre de 2006 la ordenación de rabinos y rabinas homosexuales así como ceremonias de compromiso entre judíos, lesbianas y gays aunque no su matrimonio. Finalmente, entre las corrientes marginales de la diáspora occidental, citemos por ejemplo, el muy sincrético judaísmo mesiánico. Nacido en Gran Bretaña a principios del siglo XIX, 1813, primera comunidad, conoce un renacimiento a partir de 1925, en Francia AFJM Association Francaise des Juifs Messianiques fundada en 1980. En la actualidad son unos 500.000 judíos para Jesús, principalmente en América. Es un conjunto de corrientes que combinan una teología cristiana con una práctica religiosa judía, o bien son judíos que reconocen el carácter mesiánico de Jesús, Yeshua. La siguiente nota es nuestra, y no tiene que ver con el anterior artículo. Atención, entre los judíos mesiánicos hay diferentes corrientes y doctrinas y cómo las demás corrientes del judaísmo están lejos del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? Soy Rosalind Díaz. A través de los años hemos escuchado hablar sobre los judíos mesiánicos, pero no todos los cristianos tenemos claro quiénes son y qué creen. Acompáñanos en este video a descubrir 7 datos muy interesantes sobre el judaísmo mesiánico que quizás nunca te lo han dicho. Número 1. Los judíos mesiánicos son judíos que han creído en Jesucristo como el Mesías, el Salvador del mundo. Sin embargo, este movimiento es muy complejo ya que tiene muchas facetas. Se puede definir como un movimiento que pretende alcanzar a los judíos para Cristo y a la vez recuperar los aspectos judíos de la cultura y la teología. Número 2. Los judíos mesiánicos surgieron de los primeros creyentes judíos durante la época de los apóstoles, pero un grupo de ellos querían judaizar a los gentiles, exigiéndoles que debían circuncidarse y cumplir toda la ley de Moisés para ser salvos. Fue aquí cuando los apóstoles intervinieron y aclararon que los gentiles no tenían que cumplir la ley de Moisés para su salvación, ya que esta era solo por gracia. Número 3. Existe un grupo de judíos mesiánicos que están conformados por judíos que tienen como misión evangelizar a otros judíos para Cristo, pero conservando todas las costumbres del judaísmo tradicional, tales como las fiestas judías, guardar el sabbat, alimentación y otros aspectos. Hay algunos de ellos que guardan estas costumbres para conservar su identidad judía, pero no creen que éstas le ayudarán a ganarse la salvación. Número 4. Ahora presta atención a este punto. Existe un grupo dentro de los judíos mesiánicos que está conformado por judíos y gentiles que consideran que la cultura judía es superior. Muchas veces dicen que debemos usar palabras hebreas, música tradicionalmente judía, festivales judíos, pero no insisten en que los gentiles sigan la ley de Moisés. Número 5. Una rama de los judíos mesiánicos es muy parecida a la que describimos anteriormente. Sin embargo, ellos afirman que los creyentes gentiles, es decir, los cristianos en general, debemos vivir como judíos. Debemos cumplir toda la ley de Moisés para poder ser salvos. Ellos alegan que como Jesús fue judío, asistía a la sinagoga, obedecía la ley de Moisés, entonces cada creyente tiene la misma obligación. Este grupo suele usar el versículo de Juan 4:22 para justificar esto, que dice que la salvación viene de los judíos. Número 6. Un movimiento mesiánico que es aún más radical es aquel que afirma que todos los creyentes debemos convertirnos al judaísmo y rechazar el Nuevo Testamento o el cristianismo. Este grupo rechaza la inspiración del Nuevo Testamento, afirmando que no es lo que realmente los apóstoles escribieron, por lo que no lo consideran palabra de Dios.
Para ellos, solo el Antiguo Testamento es inspirado, debido a que según ellos es un texto perfectamente transmitido por medio de los escribas judíos. Número 7. Como práctica general, los judíos mesiánicos, entre algunas de las doctrinas que enseñan, están las siguientes. Consideran que la Torá es la base de su salvación a través del Mesías. Reconocen la Trinidad, pero ellos le llaman la unidad compuesta. Reconocen la divinidad de Jesús. Creen que Jesús volverá a la tierra para establecer su reino, que gobernará y reinará sobre Israel desde Jerusalén en paz y justicia que cubrirá toda la tierra. Practican poner las manos para sanidad y para recibir la manifestación de su espíritu. Luego de ver las distintas facetas del judaísmo mesiánico y algunas de sus creencias, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es el judaísmo mesiánico considerado una secta? Lo cierto es que algunas de sus ramas podrían ser consideradas como sectas, debido a que contienen peligrosas enseñanzas antibíblicas, tales como la salvación por obras y el rechazo al Nuevo Testamento. Al leer el pasaje de Hechos 15 podemos aprender cómo los apóstoles tuvieron que enfrentarse a las falsas enseñanzas de estos grupos, ya que algunos judíos que creyeron en Cristo querían obligar a los cristianos gentiles a convertirse al judaísmo, por lo que los apóstoles tuvieron que intervenir afirmando que esto no era así, que el gentil era salvo por su fe y no por cumplir la ley, al igual que los judíos, pero establecieron principios que los gentiles debían seguir para no ofender a los judíos. Recomendamos tener mucho cuidado con la tendencia de cristianos en América Latina que están buscando judaizarse y judaizar a otros. Si este video te ha gustado, te pedimos darle like y suscríbete a nuestro canal de Cristianos al Día para más contenido interesante como este. Que mis sueños tienen sentido porque tú estás conmigo, y aunque el mundo no entienda, yo sé que eres